tal, amigas y amigos? Si llegamos a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, uno de los mundiales más polémicos, si no el más polémico de la historia, por muchísimas cosas, pero esencialmente que nos permiten hacer un análisis muy interesante de la geopolítica. ¿Quiénes llegan a las semifinales? Dos equipos europeos, Croacia-Francia, que son campeón Francia y subcampeón Croacia de la última Copa del Mundo. Un equipo africano, Marruecos. Un equipo latinoamericano, Argentina. Pero desde antes de que comience inclusive el Mundial, ya había polémicas. En primer lugar, por las internas entre los estados árabes sobre la realización de este Mundial. No se olviden ustedes de que Qatar tiene muy malas relaciones con varios estados del Golfo, particularmente con uno que se llama Arabia Saudita, y que inclusive había sido separado del Consejo para la Cooperación del Golfo, luego de que se acusara a Qatar de ser un país que fomentaba y financiaba el terrorismo y que era un país aliado de la República Islámica de Irán. Bueno, lo concreto es que lo que estaba detrás de todo esto en gran parte era la disconformidad de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita y de algunos otros estados de que Qatar hubiese tenido el aval de FIFA para organizar el Mundial. Lo concreto es que lo organizaron. China, que no está en el Mundial y que según sus propios números es un país que tuvo muy pocos muertos por el COVID, el Mundial le generó problemas internos, porque cuando se filmaba a las tribunas llenas de gente en un país donde hubo menos dureza en la política sanitaria que en China, la gente en China, que está confinada desde hace mucho tiempo por la política de COVID-0 del presidente Xi Jinping, comenzó a manifestarse. Y las manifestaciones llegaron a Pekín. Esto generó que la televisación del Mundial para China sufriera algunos cambios. Por ejemplo, la televisión oficial de China hace un recorte, hace un pequeño delay, y entonces cuando la televisión de Qatar filma a las tribunas, la televisión de China corta y solamente filma, pasa a los bancos de suplentes, al director técnico, para que la población china no vea las imágenes de las tribunas llenas y sin barbijos. Pero dentro de los equipos que están en el Mundial, podemos ver que esta es la primera vez que solo un equipo latinoamericano llega a instancia de semifinales, Argentina. ¿Qué pasó con lo que sucedía en otros mundiales, donde había hasta 3 o 5 equipos latinoamericanos que llegaban a octavos y cuartos de final? Muy simple. Creo que aquí hay cuestiones económicas que tienen que ver con realidades geopolíticas y que también tenemos que analizar. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces esto significa que Europa va camino a que las próximas Copas del Mundo sean todas de ellos. No necesariamente. Hay un dato que permite ver por qué Europa está superando a América Latina en su eficacia deportiva. Según la Organización Mundial de la Salud, hay un mínimo de 150 minutos diarios de gimnasia, no solamente para ser deportista, sino para ser saludable. Bueno, en América Latina, la población latinoamericana, solo el 14% cumple con esos 150 minutos semanales de ejercicios moderados. Pero esto habla de políticas públicas. En una Europa que está en una situación económica muy superior a Latinoamérica en su conjunto, las políticas públicas europeas triplican los porcentajes en los cuales los gobiernos latinoamericanos apoyan al deporte. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces a Europa no hay con qué darle. Yo les digo que sí hay con qué darle, y el ejemplo es Marruecos. Un Marruecos que no es una democracia ejemplar, es más, no es una democracia, y que pretende ahora arrogarse la representación de África, resulta como mínimo polémico. Polémico porque tiene una clara enemistad con Argelia y con Túnez, países con los cuales Marruecos tiene políticamente graves diferencias por su política imperialista y colonialista por el Sáhara Occidental. Sin embargo, Marruecos se arropó la representación de toda África y dice, somos África. Es como que Arabia Saudita, con la victoria sobre Argentina, quiso
demostrar que era la representación de un mundo árabe islámico unificado, y de alguna manera lo logró porque hasta Qatar felicitó a Arabia Saudita, y cuando Arabia Saudita da un día de asueto, en Qatar no llegaron a tanto, pero hicieron festejos para adherir a la alegría saudita. Parece que somos todos iguales. Sin embargo, ninguno de esos países avanzó. Ni Arabia Saudita, ni Qatar, ni Irán, si estamos hablando del mundo islámico. Otro dato interesante, Marruecos ahora pretende no solamente ser el representante de África, sino el representante del mundo islámico, con lo cual parecería también representar no solamente a África, sino también a gran parte del Asia Occidental y Central. Pero la realidad es que, más allá de lo que alegan representar, Carlos Salvador Vilardo, uno de los mejores, tal vez el mejor para mí, técnico que ha tenido la selección argentina de fútbol, habló hace más de 20 años y dijo que había que mirar el fútbol de África porque el fútbol de África era el futuro. Hoy tenemos un equipo africano que está en semifinales. Tal vez esta sea la puerta de entrada para ir terminando con algunos mitos. Con esos mitos de una América Latina invencible deportivamente hablando y con una Europa donde los números macro parecerían justificar que sus políticas públicas permiten pasar por encima de cualquier cosa. La geopolítica está presente, inclusive en lo que para mí es el deporte más hermoso del mundo. Ojalá se hablara menos de cuestiones estratégicas, menos de geopolítica y más de deporte. Pero estando la FIFA de por medio, esto es un sueño solo comparable con el Principito. Los negocios están por encima del deporte e inclusive de los derechos humanos.